Eres una incompetente. ¿Cómo pudiste confundir un filete término medio con uno bien cocido?, gritó Eduardo Castel, golpeando la mesa con el puño mientras señalaba a la camarera con el dedo índice. Este tipo de errores nos cuesta clientes. Daniela Fuentes permanecía quieta, con la bandeja apretada contra su pecho como un escudo. A pesar de la humillación pública, mantenía la cabeza alta, aunque sus ojos brillaban conteniendo lágrimas. «Lo siento, señor Castel. No volverá a pasar», respondió con voz controlada. «Claro que no volverá a pasar, porque si cometes otro error así, estarás en la calle. ¿Entiendes?». Eduardo acercó su rostro al de ella, apuntándola con el dedo a centímetros de su nariz. Fue en ese momento cuando Alejandro Rivero entró a El Descanso, su restaurante en Polanco. Había llegado temprano para revisar unos documentos antes de una cena de negocios. Lo que vio lo dejó paralizado por un segundo. Su socio humillando a una empleada frente a todos los comensales que observaban incómodos la escena. «Basta, Eduardo», dijo Alejandro con firmeza, acercándose a la mesa. El restaurante quedó en silencio. Eduardo giró sorprendido, no acostumbrado a que su socio lo contradijera en público. «Esto no es asunto tuyo, Alejandro», masculló Eduardo, bajando ligeramente la voz, pero manteniendo el tono amenazador. «Todo lo que ocurre en este restaurante es asunto mío», respondió Alejandro, y luego se dirigió a los comensales. «Señoras, señores, les ofrezco mis disculpas por este desagradable incidente. Por favor, acepten una botella de nuestro mejor vino como compensación». Luego se volvió hacia Daniela, que seguía inmóvil. «Señorita, ¿podría traer otra orden para el caballero?». «Sí, señor Rivero». «Enseguida», respondió ella, aliviada por la intervención. Eduardo, con el rostro enrojecido de furia, se acercó a Alejandro. «¿Ahora premias la incompetencia? ¿Así es como crees que se maneja un restaurante de lujo?». «No, así es como se trata a las personas con dignidad», respondió Alejandro en voz baja pero firme. «A mi oficina, ahora». Una vez en la oficina, Eduardo estalló. «Me has dejado en ridículo frente a todo el restaurante. ¿Quién te crees que eres? Soy tu socio, Eduardo, y no permitiré ese comportamiento en nuestro negocio. Nuestro negocio prospera gracias a mi mano dura. Sin mí este lugar sería un desastre». Alejandro lo miró fijamente y luego se dirigió al escritorio. Abrió un cajón y sacó una carpeta. «¿Quieres hablar de desastres? Explícame esto», dijo, arrojando sobre la mesa varios recibos y documentos. Eduardo palideció al reconocer los papeles. «¿Has estado husmeando en mis asuntos?». «He estado revisando las cuentas del restaurante, que también son mis asuntos. 200,000 pesos en gastos de representación que nunca fueron autorizados, facturas duplicadas a proveedores». «¿En serio, Eduardo?». La revelación dejó helado a Eduardo, que no esperaba ser descubierto. «Puedo explicarlo. Ya tendrás tiempo para explicárselo a los abogados. Por ahora te sugiero que te vayas. Yo me encargo del restaurante esta noche». Mientras tanto, Daniela terminaba su turno con las manos temblorosas. La humillación pública había sido solo el último de muchos incidentes con Eduardo, pero nunca tan severo. Al salir por la puerta trasera, se encontró con Alejandro. «Señorita Fuentes, ¿verdad?», preguntó él amablemente. «Sí, señor», respondió ella, sorprendida de que conociera su apellido. «Quería disculparme por lo sucedido esta noche. Ese no es el ambiente que queremos en El Descanso». Daniela asintió, agradecida pero cautelosa. «Gracias por intervenir. Necesito este trabajo». Alejandro notó el cansancio en sus ojos, una mezcla de agotamiento y preocupación que reconocía bien. Le recordaba a su madre, que había trabajado como camarera toda su vida. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Tienes experiencia en cocina? Noté cómo explicabas los platillos a los clientes. Hablas como alguien que entiende de gastronomía». Daniela dudó. «Estudié 2 años de gastronomía, pero tuve que dejarlo. Responsabilidades familiares». «Entiendo», respondió Alejandro pensativo. «Mira, lo que pasó hoy no se repetirá. Te doy mi palabra». Esa noche Daniela llegó a su pequeño apartamento en Iztapalapa. Su madre, doña Mercedes, la esperaba despierta a pesar de su enfermedad. «¿Cómo te fue, hija?», preguntó desde el sofá donde pasaba sus días debido a sus problemas cardíacos. «Bien, mamá», mintió Daniela mientras dejaba su bolso. «¿Dónde está Sofía?». «Ya se durmió. Hizo toda su tarea», respondió doña Mercedes, observando detenidamente a su hija.
¿Segura que todo está bien? Tienes los ojos tristes. Daniela se sentó junto a su madre y finalmente dejó escapar las lágrimas que había contenido toda la noche. Le contó sobre la humillación, sobre Eduardo y la inesperada intervención del señor Rivero. Ese Eduardo es un demonio, pero parece que por fin alguien le puso un alto, comentó doña Mercedes acariciando el cabello de su hija. ¿Y ese señor Rivero, crees que cumpla su palabra? No sé, mamá. En este negocio aprendí a no confiar en promesas. Lo que Daniela no sabía era que esa noche marcaría el comienzo de un cambio radical en su vida. En su oficina, Alejandro revisaba más documentos sobre el fraude de Eduardo, pero su mente volvía una y otra vez a la dignidad con que aquella camarera había enfrentado la humillación. Había algo especial en ella, algo que despertaba su curiosidad y admiración. La mañana siguiente llegó con la rutina de siempre para Daniela. Despertó a las 5, preparó el desayuno para Sofía y dejó lista la medicina de doña Mercedes antes de salir hacia el descanso. «Mami, ¿hoy también llegarás tarde?», preguntó Sofía mientras mordisqueaba su pan dulce. «Solo hasta las 6, mi amor. La tía Clara vendrá a cuidarlos después de la escuela», respondió Daniela, acomodando el uniforme escolar de su hija de 8 años. Al llegar al restaurante, Daniela se sorprendió al no ver el coche de Eduardo en su lugar habitual. Los otros empleados cuchicheaban en la cocina. «Dicen que el señor Rivero y él tuvieron una pelea tremenda anoche», comentó Luisa, otra camarera. «Nadie sabe si volverá». Daniela se limitó a ponerse su uniforme, sin participar en los rumores. A media mañana, cuando limpiaba las mesas para el servicio de comida, Alejandro apareció en el restaurante. «Buenos días, Daniela», saludó con naturalidad, como si la conociera de toda la vida. «¿Podrías acompañarme un momento?». En la oficina, Alejandro fue directo al grano. «Anoche mencionaste que estudiaste gastronomía. ¿Qué te hizo dejarlo?». Daniela se tensó. No acostumbraba a hablar de su vida personal. «Mi padre murió. Alguien tenía que mantener a la familia. Mi madre enfermó y mi hija era pequeña», explicó escuetamente. Alejandro asintió. «¿Sigues cocinando?». Una pequeña sonrisa asomó a los labios de Daniela. «Siempre que puedo. Mi abuela me enseñó recetas tradicionales de Oaxaca. Mi familia dice que tengo su sazón». Los ojos de Alejandro se iluminaron con genuino interés. «¿Cómo cuáles?». «Tengo un mole que hace llorar a la gente», respondió ella, y por primera vez Alejandro vio un destello de orgullo en sus ojos. «Te propongo algo. Prepárame ese mole. Si es tan bueno como dices, podríamos incorporarlo a nuestro menú». Daniela lo miró incrédula. «¿Habla en serio?». «Totalmente. Eduardo ya no tomará decisiones aquí», afirmó Alejandro. «Quiero darle un nuevo rumbo a El Descanso, con sabores auténticos». Esa noche, en su pequeña cocina, mientras su familia dormía, Daniela preparó su mole con la receta de su abuela. Molió los chiles y las especias, añadió el chocolate y los secretos que solo ella conocía. Mientras cocinaba, por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Al día siguiente, con un recipiente cuidadosamente envuelto, llegó al restaurante. Alejandro la esperaba en la cocina vacía, antes del inicio del servicio. «Necesita calentarse un poco», explicó ella mientras servía el mole sobre arroz blanco, como lo hacía su abuela. Alejandro tomó el primer bocado y cerró los ojos. El sabor lo transportó a otro lugar, a recuerdos que ni siquiera sabía que tenía. «Esto es extraordinario», murmuró. «¿Cómo aprendiste a hacer esto?». «Mi abuela decía que un buen mole lleva tiempo y paciencia, como la vida misma», respondió Daniela, observando con nerviosismo la reacción de su jefe. «Quiero que prepares este plato para el menú especial del fin de semana», decidió Alejandro. «Te pagaré horas extra por la preparación». Durante las siguientes semanas, el mole de la casa se convirtió en el plato más solicitado. Los clientes preguntaban por la chef, sorprendidos al saber que era obra de una camarera. No todos estaban contentos con este giro. Eduardo, aunque mantenido a distancia por Alejandro, seguía siendo socio del restaurante y veía con recelo el creciente protagonismo de Daniela. «Es solo una moda pasajera», comentó desdeñosamente durante una reunión con Alejandro. «Los clientes de Polanco pronto se aburrirán de comida tradicional», pero no fue así. 3 meses después, Alejandro le ofreció a Daniela un puesto como asistente de chef para los fines de semana, manteniendo su trabajo como camarera entre semana.
Es el primer paso, le dijo. Si sigue funcionando, podríamos considerar un puesto permanente en la cocina. Para Daniela, este cambio significó no solo un mejor salario, sino recuperar la pasión que había dejado atrás. Con el dinero extra, pudo comprar medicinas más efectivas para su madre y zapatos nuevos para Sofía. Una tarde, mientras preparaba la mise en place para el servicio de cena, Alejandro se acercó a la cocina. Había estado revisando más documentos financieros y su rostro mostraba preocupación. ¿Todo bien, jefe?, preguntó Daniela. Alejandro dudó, pero algo en ella le inspiraba confianza. Eduardo ha estado desviando dinero por más tiempo del que pensaba. El restaurante está en una situación delicada. Daniela se limpió las manos en el delantal. Mi abuela decía que las crisis son oportunidades disfrazadas, comentó. Quizás sea momento de repensar el descanso. Alejandro la miró con curiosidad. ¿Qué sugieres? La gente viene por mi mole, pero podríamos ofrecer más platillos auténticos. Comida mexicana de verdad, no esa versión refinada que no sabe a nada, respondió con pasión. Perdón, no quise criticar su menú. Alejandro soltó una carcajada. No, tienes toda la razón. He estado tan ocupado siendo empresario que olvidé por qué abrí un restaurante. La comida. Esa conversación marcó el inicio de una colaboración más estrecha. Cada noche, después del servicio, Alejandro y Daniela se quedaban discutiendo nuevas ideas para el menú. Él compartía sus conocimientos de negocios, ella su sabiduría culinaria heredada de generaciones. Lo que ninguno de los dos anticipó fue la reacción de Eduardo. Al ver que su poder en el restaurante disminuía, comenzó a sabotear sutilmente el trabajo de Daniela. Programaba entregas de ingredientes en sus días libres, asignaba personal insuficiente cuando ella estaba en la cocina, e incluso llegó a cambiar las etiquetas de las especias. Pero el golpe más duro llegaría 6 meses después, cuando Daniela ya se había ganado la confianza del equipo y los clientes. Esa noche, después de un servicio particularmente exitoso, Alejandro la llamó a su oficina. Su expresión era grave. «Daniela, tenemos un problema», dijo, mostrándole una botella de tequila premium. «Esta botella desapareció del bar anoche. La encontraron en tu locker». El mundo se detuvo para Daniela. Todas sus esperanzas, sus sueños recuperados, parecían desvanecerse en un instante. «Yo no tomé eso», afirmó con voz temblorosa. «Alguien debe haberlo puesto ahí». Alejandro quería creerle. En estos meses había llegado a admirar no solo su talento, sino su integridad, pero la evidencia parecía clara. «Lo siento, pero debo suspenderte mientras investigamos», dijo finalmente. «Son las políticas de la empresa». Daniela entregó su delantal y salió del restaurante con la cabeza alta, pero con el corazón destrozado. En casa, cuando su madre y su hija dormían, finalmente se permitió llorar. Todo por lo que había trabajado se esfumaba por una mentira. Lo que no sabía era que Alejandro también pasaría esa noche en vela, con una creciente sensación de que algo no encajaba en toda esta situación. La cocina de El Descanso se sentía vacía sin Daniela. Habían pasado 3 días desde su suspensión, y Alejandro no podía sacarse de la cabeza la mirada de traición en sus ojos. «Señor Rivero, el pescado para el especial de hoy no llegó», informó Javier, el sous chef, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Cómo que no llegó? Lo pedimos hace 2 días», respondió Alejandro frustrado. Eduardo dijo que cambió el pedido porque el proveedor subió los precios. Otro problema más. Desde que Daniela había comenzado a destacarse en la cocina, estos accidentes se habían vuelto frecuentes. Demasiado frecuentes para ser coincidencia. Esa noche, después del servicio, Alejandro se encerró en su oficina y pidió acceso a las grabaciones de seguridad. Pasó horas revisando el material hasta que lo encontró. Eduardo entrando al área de los lockers cuando todos se habían ido, con una botella en la mano. La furia lo invadió, no solo por el engaño, sino por haber dudado de Daniela. La mañana siguiente, confrontó a Eduardo en la oficina. «Tengo las grabaciones, Eduardo. Te vi poniendo la botella en el locker de Daniela». Eduardo se puso pálido, pero rápidamente recuperó su compostura. «¿Y qué si lo hice? Esa mujer estaba tomando demasiado poder en mi restaurante». «¿Tu restaurante? Somos socios, ¿recuerdas? ¿O lo éramos? Porque esto se acabó». Alejandro arrojó sobre el escritorio una carpeta con documentos.
Aquí está mi oferta para comprar tu parte. Tómala o enfrentarás cargos por fraude y robo. Eduardo miró los documentos con odio. No has visto lo último de mí, Alejandro. Nadie me saca de mi negocio así. Ya lo hice. Tienes hasta mañana para aceptar la oferta. Con Eduardo fuera del camino, Alejandro tenía una misión más importante: disculparse con Daniela. Condujo hasta Iztapalapa, siguiendo la dirección en su expediente laboral. Nunca había estado en esa colonia, y le sorprendió lo diferente que era del Polanco donde había crecido. Cuando llegó al edificio de Daniela, una niña jugaba en la entrada. «Hola, ¿conoces a Daniela Fuentes?», preguntó Alejandro. La niña lo miró con curiosidad. «Es mi mamá. Está arriba», respondió. «¿Eres su jefe?» «Mamá dice que su jefe es bueno, pero a veces no ve lo que tiene enfrente». Alejandro sonrió, incómodo por la aguda observación infantil. «Soy Alejandro. ¿Y tú eres?» «Sofía», respondió la niña. «¿Vienes a devolverle su trabajo a mi mamá?» «Lo necesitamos. Mi abuelita está enferma y ahora mis primos también viven con nosotros». «¿Tus primos?» «Sí, desde que tía Rosa murió. Son 3. Yo les ayudo con la tarea», explicó Sofía con naturalidad, como si fuera normal para una niña de 8 años cargar con tantas responsabilidades. En ese momento, Daniela apareció en la entrada, cargando bolsas de mandado. Al ver a Alejandro, se detuvo en seco. «¿Qué hace aquí?», preguntó con frialdad. «Necesito hablar contigo», respondió él. «Es importante». Una vez en el pequeño apartamento, Alejandro quedó impactado por lo que vio. Además de doña Mercedes, que descansaba en un sofá, 3 niños hacían tareas en la mesa del comedor. «Son mis sobrinos», explicó Daniela brevemente. «Mi prima Rosa falleció hace 2 meses. No tienen a nadie más». Alejandro observó el apartamento. Era pequeño pero impecable, cada espacio aprovechado al máximo. En un rincón de la cocina vio libros de gastronomía junto a cuadernos escolares. «Vengo a disculparme», dijo finalmente. «Eduardo puso esa botella en tu locker. Tengo las grabaciones que lo prueban». Daniela asintió lentamente. «¿Y por qué no revisó eso antes de suspenderme?» «Porque fui un idiota», admitió Alejandro. «Porque a pesar de todo este tiempo trabajando juntos, dejé que la evidencia superara mi instinto». «Lo siento, Daniela, de verdad». Un silencio incómodo llenó la habitación hasta que doña Mercedes intervino. «Hija, el señor vino hasta aquí para disculparse. Al menos escúchalo». Daniela suspiró. «¿Y ahora qué? ¿Quiere que vuelva como si nada?» «Quiero ofrecerte algo mejor», respondió Alejandro. «Eduardo ya no está en el restaurante. Le compré su parte y quiero que tú seas la chef principal de una nueva sección de El Descanso, dedicada a la cocina tradicional mexicana». Los ojos de Daniela se abrieron con sorpresa. «¿Chef principal? Pero yo solo soy asistente los fines de semana». «Eres mucho más que eso y lo sabes. Tu comida ha cambiado el restaurante. Los clientes vienen específicamente por tus platillos». Alejandro hizo una pausa. «Además, ahora entiendo por qué necesitas un trabajo estable. Te ofrezco un sueldo fijo, prestaciones completas y un horario que te permita estar con tu familia». Doña Mercedes sonrió desde el sofá. «¿Lo ves, hija? Te dije que las puertas se abren cuando menos lo esperas». Durante las siguientes semanas, El Descanso se transformó. Una sección del restaurante, antes utilizada solo para eventos privados, se convirtió en Raíces, un espacio dedicado a la cocina tradicional mexicana bajo la dirección de Daniela. Para su sorpresa, Alejandro no solo le dio libertad creativa, sino que se involucró personalmente, compartiendo con ella la visión del negocio. «Mi padre trabajaba en un restaurante», le confesó una noche mientras cerraban. «Era mesero, como tú. Perdió todo en la crisis del 94. Juramos que nunca pasaríamos hambre de nuevo. Por eso te asociaste con Eduardo», comprendió Daniela. «Por seguridad». «Sí, él tenía los contactos, yo el talento culinario que heredé de mi madre. Pero con el tiempo me convertí en empresario y olvidé por qué comencé». Su relación se fue estrechando. Alejandro comenzó a visitar regularmente la casa de Daniela, llevando libros para los niños y medicinas para doña Mercedes. Sofía lo esperaba siempre con historias de la escuela que él escuchaba con genuino interés. 6 meses después del lanzamiento de Raíces, la revista Gourmet México publicó un artículo destacando la transformación de El Descanso y el talento de su nueva chef.
La foto de Daniela junto a Alejandro en la cocina apareció en la portada. Esa noche, después de un servicio especialmente exitoso, se quedaron solos en la cocina. Nunca pensé que llegaría tan lejos, confesó Daniela mientras limpiaba la estufa. Cuando dejé la escuela de gastronomía, creí que ese sueño había muerto. Alejandro se acercó y, sin pensarlo, tomó su mano. Algunos sueños solo necesitan tiempo, dijo en voz baja. Sus miradas se encontraron y por un momento la cocina pareció desaparecer alrededor. Alejandro se inclinó lentamente y la besó. Un beso suave, casi tímido, que Daniela correspondió brevemente antes de apartarse. «Esto no es correcto», murmuró ella. «Eres mi jefe. La gente hablará». «¿Te importa lo que digan?», preguntó él. «Me importa este trabajo. Es lo mejor que me ha pasado en años. No quiero arriesgarlo por lo que sea que esté pasando entre nosotros». Alejandro respetó su decisión aunque le doliera. La respetaba demasiado para presionarla. Lo que ninguno de los dos sabía era que Eduardo observaba su éxito desde lejos, esperando el momento para vengarse. Cuando vio el artículo de la revista, con Daniela como la nueva estrella del restaurante que él consideraba suyo, su resentimiento se convirtió en obsesión. Una semana después, Alejandro recibió una llamada que lo dejó helado. «Tengo información sobre tu preciosa chef que podría interesarte», dijo Eduardo al otro lado de la línea. «¿Sabías que estuvo involucrada en un fraude en su trabajo anterior? Tengo pruebas. O podemos llegar a un acuerdo para que esto no llegue a la prensa». Alejandro colgó sin responder, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. No porque creyera a Eduardo, sino porque se dio cuenta de lo poco que realmente sabía sobre el pasado de Daniela. Alejandro no podía dormir. La llamada de Eduardo lo atormentaba, no porque creyera sus acusaciones, sino porque evidenciaba algo importante. A pesar de la cercanía desarrollada con Daniela, había partes de su vida que desconocía completamente. A la mañana siguiente, llegó temprano al restaurante y se encerró en su oficina. Sacó el expediente de Daniela y revisó sus referencias laborales. Había trabajado en 3 lugares antes: un café, una taquería y una fonda. Nada sospechoso, pero tampoco mucha información. Tomó su teléfono y llamó a Rafael, un viejo amigo que trabajaba como investigador privado. «Necesito información sobre alguien, pero es delicado. No quiero que se sienta invadida». «Entiendo. ¿De quién hablamos?» «Daniela Fuentes. Es mi chef. Eduardo la está amenazando con supuestas pruebas de un fraude. Dame unos días. Te avisaré cuando tenga algo». Mientras esperaba, Alejandro intentó comportarse normalmente con Daniela, aunque la tensión por el beso rechazado aún flotaba entre ellos. La observaba trabajar, dirigiendo la cocina con autoridad natural, ganándose el respeto de un equipo que antes la veía solo como una camarera. 3 días después, Rafael lo llamó. «Tengo lo que buscabas. ¿Nos vemos en el café de siempre?» En el café, Rafael le entregó una carpeta. «No hay ningún fraude, Alejandro. Lo que encontré es otra cosa», explicó mientras Alejandro revisaba los documentos. Daniela trabajaba como asistente administrativa en un restaurante en Coyoacán hace 5 años. El dueño la acusó de robo cuando ella lo denunció por acoso sexual. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. Los cargos contra ella fueron retirados por falta de pruebas, pero su reputación quedó manchada. Tuvo que aceptar trabajos por debajo de su capacidad desde entonces. «Por eso no mencionó ese empleo en su solicitud», murmuró Alejandro. «Hay más. Su prima Rosa no murió de causas naturales. Se suicidó después de perder su trabajo y casa. Dejó a sus 3 hijos con Daniela porque sabía que ella nunca los abandonaría». Alejandro cerró la carpeta, abrumado por la información. Ahora entendía mejor la desconfianza de Daniela, su miedo a arriesgar su posición, su necesidad de seguridad. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Rafael. «Protegerla de Eduardo y ganarme su confianza, pero honestamente esta vez». Esa misma tarde, Eduardo apareció en el descanso durante el servicio de comida. Se sentó en una mesa central, pidió el menú de raíces y exigió hablar con la chef. Daniela salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. Se quedó inmóvil al ver a Eduardo. «Vaya, vaya, la camarera convertida en chef», dijo él con una sonrisa maliciosa. «¿Tus clientes saben que tienes un historial de robo?». El comedor quedó en silencio. Los comensales giraron hacia la escena que se desarrollaba. «Eso es mentira»,
respondió Daniela con voz firme aunque sus manos temblaban, y le pido que se retire. No es bienvenido aquí. ¿Me estás echando? Eduardo soltó una carcajada. Qué rápido se te subió el poder a la cabeza. Quizás deba contarles a todos sobre tu pasado en el restaurante Alcalá. El color abandonó el rostro de Daniela. Eduardo había tocado un punto sensible y lo sabía. En ese momento, Alejandro entró al comedor y se colocó junto a Daniela. Ya escuchaste, Eduardo, no eres bienvenido. ¿La defiendes sin saber quién es realmente? Interesante. Eduardo se puso de pie. Les enviaré a los medios toda la información que tengo sobre su querida chef. Veamos cuántos clientes de alta sociedad seguirán viniendo cuando sepan que una ladrona cocina su comida. Lo único que sabrán, intervino Alejandro con voz potente para que todos escucharan, es que Daniela Fuentes tuvo el valor de denunciar a un acosador sexual y pagó el precio por su valentía. Eduardo palideció. No sé de qué hablas. Lo sé todo, Eduardo, sobre el restaurante Alcalá, sobre las falsas acusaciones, sobre cómo arruinaste su reputación porque se atrevió a alzar la voz. Los comensales comenzaron a murmurar. Una señora desde su mesa aplaudió brevemente. Esto no se quedará así, amenazó Eduardo mientras se dirigía a la salida. Tienes razón, respondió Alejandro, porque si publicas una sola palabra difamatoria contra Daniela, presentaré pruebas de tus desfalcos en este restaurante. Y créeme, tengo todo documentado. Cuando Eduardo se fue, Alejandro miró a Daniela, cuyo rostro reflejaba una mezcla de alivio y confusión. ¿Cómo supiste? Comenzó ella. En mi oficina, respondió él discretamente. Tenemos que hablar. Ya solos, Daniela lo enfrentó. Me investigaste. ¿Por qué? Eduardo me llamó amenazando con revelar tu pasado. Necesitaba saber a qué nos enfrentábamos. ¿Y por qué no me lo preguntaste directamente? La decepción en su voz era palpable. Alejandro suspiró. Tienes razón. Debí confiar en ti. Lo siento. Daniela se sentó, repentinamente exhausta. No lo entiendes. Ese empleo, ese hombre... Su voz se quebró. Me prometí nunca más estar en una posición vulnerable frente a un jefe. Por eso rechacé tu beso. No porque no sintiera nada. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Te admiro, Daniela. No solo por tu talento, sino por tu fuerza. Criar a una hija, cuidar a tu madre, ahora a tus sobrinos, y aún así perseguir tus sueños. No tuve opción. Siempre hay opciones más fáciles. Tú elegiste el camino difícil por amor a tu familia. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, diferente a la tensión de los días anteriores. Cuando Rosa murió, comenzó Daniela, fue el momento más difícil. Sus hijos no tenían a nadie más. El padre los abandonó hace años. No podía dejarlos en el sistema. Son familia. Lo entiendo. Mi madre habría hecho lo mismo, respondió Alejandro. Ahora entiendo por qué este trabajo significa tanto para ti. Es más que un trabajo, confesó ella. Es la oportunidad que creí perdida para siempre. Cocinar no solo me da dinero, me devuelve quién soy. Alejandro sonrió. Tengo una propuesta. Quiero expandir raíces, hacerlo un restaurante completo, no solo una sección. Contrataremos más personal. Podrás tener un horario flexible para estar con tu familia. Los ojos de Daniela se iluminaron. ¿Lo dices en serio? Nunca he estado más seguro de una decisión de negocios. Tu comida es lo que salvó el descanso, Daniela. Eduardo casi lo lleva a la quiebra con sus desfalcos, pero tus platillos trajeron nuevos clientes, reseñas positivas, atención mediática. Ella sonrió por primera vez en días. Hay tantas recetas de mi abuela que quiero probar, platillos que ni siquiera aparecen en los libros de cocina. Es exactamente lo que necesitamos. Autenticidad, algo real en un mundo de pretensiones. Se miraron a los ojos y esta vez fue Daniela quien se inclinó primero, besándolo suavemente. Gracias por defenderme, susurró contra sus labios. Siempre lo haré, prometió él. Lo que ninguno sabía era que esta promesa sería puesta a prueba más pronto de lo que imaginaban. Eduardo no era hombre de aceptar derrotas y su humillación pública exigía venganza. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Iztapalapa, doña Mercedes observaba cómo sus nietos hacían la tarea. Cuando escuchó la puerta, notó de inmediato el cambio en el rostro de su hija. ¿Qué pasó?, preguntó con la intuición que solo las madres poseen. Creo que finalmente encontré mi lugar, mamá.
respondió Daniela, y quizás también a alguien que vale la pena. El aroma de chiles tostados, canela y chocolate llenaba la cocina de raíces. Daniela supervisaba la preparación del mole mientras Javier, ahora su sous chef, seguía atentamente sus instrucciones. «El secreto está en tostar los chiles justo al punto», explicaba ella. «Un segundo más y se amargan, uno menos y no liberan todo su sabor». Desde la puerta, Alejandro observaba la escena con orgullo. En los 3 meses desde que expandieron Raíces, la transformación había sido asombrosa. Ya no era solo una sección de El Descanso, sino un restaurante con identidad propia. «Chef», llegó el periodista de la revista, anunció un mesero interrumpiendo sus pensamientos. Daniela se limpió las manos en el delantal, repentinamente nerviosa. «¿Cómo me veo?» «Perfecta», respondió Alejandro con una sonrisa. Como siempre, en la mesa principal, Raúl Moreno, crítico gastronómico de la revista Sabores de México, los esperaba. La entrevista fluía mientras probaba los platillos preparados especialmente para la ocasión. «Este mole», comentó después del primer bocado, «me recuerda a mi infancia en Puebla, pero tiene algo distinto». Daniela sonrió. «Es una receta de mi abuela oaxaqueña. Ella decía que un buen mole debe recordarte a algo, pero sorprenderte al mismo tiempo. Filosofía culinaria». «Me gusta», respondió el crítico tomando notas. «¿Cómo fue el proceso de transformar un restaurante internacional de lujo en este santuario de cocina tradicional?» Alejandro y Daniela intercambiaron miradas. «Fue una decisión natural», explicó Alejandro. «Cuando descubrí el talento de Daniela, supe que estábamos desaprovechando algo especial». «¿Y qué pasó con su socio anterior?» «Tengo entendido que Eduardo Castel era parte fundamental de El Descanso». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. «Tuvimos diferencias irreconciliables sobre la dirección del negocio», respondió Alejandro diplomáticamente. El periodista, percibiendo la tensión, cambió de tema. El resto de la entrevista se centró en los planes futuros, las recetas rescatadas por Daniela y la filosofía detrás de Raíces. Esa noche, después de cerrar, Alejandro invitó a Daniela a tomar una copa de vino en la terraza del restaurante. La vista de la Ciudad de México iluminada creaba un escenario perfecto. «Creo que la entrevista salió bien», comentó ella, «aunque casi me muero cuando mencionó a Eduardo. Manejaste todo con profesionalismo». Alejandro tomó su mano sobre la mesa. «Estoy orgulloso de ti, Daniela. En estos meses has transformado este lugar. Lo hicimos juntos», corrigió ella. «Nunca podría haberlo hecho sin tu confianza». Alejandro guardó silencio un momento, contemplando la ciudad. Había algo que necesitaba contarle. «Hay algo que no sabes sobre Eduardo», comenzó. «Algo personal». Daniela lo miró con curiosidad. «Mi madre trabajaba como mesera en un restaurante del centro. Eduardo frecuentaba el lugar con sus amigos cuando yo era niño», continuó Alejandro. «Una noche le reclamó a mi madre por un pedido equivocado. La humilló frente a todos, igual que intentó hacerte a ti». «¿Eduardo? ¿El mismo Eduardo?», preguntó Daniela asombrada. «El mismo. Mi madre perdió su trabajo esa noche porque el dueño no quiso problemas con clientes importantes. Cuando conocí a Eduardo años después, reconocí su nombre, pero él nunca me recordó. Éramos pobres, invisibles para gente como él». «¿Por qué te asociaste con él entonces?». Alejandro suspiró. «Porque tenía los contactos que yo necesitaba. Pensé que los negocios eran así. Sacrificar principios por éxito. Me equivoqué». Daniela apretó su mano. «¿Sabes qué decía mi abuela? Que la vida siempre da vueltas. Quizás defender a esa camarera que Eduardo humillaba era lo que necesitabas para sanar esa herida antigua». «Nunca lo había visto así», reconoció Alejandro. «Tal vez tengas razón». Mientras hablaban, no sabían que la entrevista publicada la semana siguiente catapultaría a Raíces a la fama. El artículo titulado Raíces, donde la tradición y la innovación se encuentran, presentaba a Daniela como la revelación culinaria del año y a Alejandro como el visionario que había apostado por la autenticidad. El éxito trajo cambios positivos. Pudieron contratar más personal, lo que permitió a Daniela tener horarios más flexibles para estar con su familia. Alejandro insistió en que Sofía y los sobrinos de Daniela tuvieran acceso a mejores escuelas, pagando las colegiaturas como parte del paquete de beneficios de su chef ejecutiva. Una tarde,
Alejandro se presentó en el apartamento de Daniela con una propuesta diferente. He estado pensando, comenzó mientras Sofía y los niños hacían la tarea en la mesa. Este lugar se les está quedando pequeño. Daniela asintió. Con 5 personas, el apartamento resultaba cada vez más apretado. Encontré una casa en renta en Coyoacán. Tiene 4 habitaciones, un patio para los niños y lo mejor, está cerca del restaurante. Doña Mercedes, que escuchaba desde su sillón, intervino. ¿Y cuál es la trampa, joven? Porque esas casas son carísimas. Alejandro sonrió. La trampa es que el dueño soy yo. La compré hace años como inversión y ha estado vacía. Me haría un favor ocupándola. Daniela lo miró con suspicacia. Alejandro, no puedo aceptar algo así. Ya has hecho demasiado. No es caridad, es sentido común. Mi chef ejecutiva no puede seguir gastando 3 horas diarias en transporte. Es una decisión de negocios. Sofía, que había estado escuchando, se acercó. ¿La casa tiene árboles? Siempre he querido un árbol para colgar un columpio. Tiene 2 árboles perfectos para columpios, respondió Alejandro guiñándole un ojo. La mudanza se realizó un mes después. La casa, una antigua construcción colonial restaurada, superó todas las expectativas de Daniela. Por primera vez, cada niño tenía su propio espacio. Doña Mercedes disfrutaba de un jardín para sus plantas medicinales, y Daniela podía cocinar en una cocina amplia y bien equipada. Alejandro comenzó a pasar más tiempo allí. Primero con la excusa de llevar libros de cocina para Daniela, luego para cenas familiares, y finalmente sin necesidad de pretextos. Se convirtió en parte de la familia. Ayudaba a los niños con las tareas, llevaba a doña Mercedes a sus citas médicas y pasaba largas noches con Daniela planeando nuevos menús o simplemente conversando. 6 meses después de la mudanza, durante una cena familiar, Sofía hizo la pregunta que todos pensaban. Alejandro, ¿por qué no vives con nosotros? Ya pasas más tiempo aquí que en tu casa. El silencio cayó sobre la mesa. Doña Mercedes sonrió discretamente mientras Daniela se sonrojaba. Sofía, esas cosas no se preguntan, la regañó suavemente. ¿Por qué no? Es lo que todos queremos, ¿no? Insistió la niña. Alejandro miró a Daniela. Es una excelente pregunta, Sofía. ¿Qué opina tu mamá? Todas las miradas se dirigieron a Daniela, que por primera vez en mucho tiempo se quedó sin palabras. Yo creo que eso es algo que debemos hablar tu mamá y yo en privado, respondió Alejandro, salvando la situación. Más tarde, cuando los niños dormían, Alejandro y Daniela se sentaron en el pequeño patio, bajo las estrellas. Lamento lo de Sofía. A veces habla sin pensar, se disculpó ella. Al contrario, creo que es exactamente lo que necesitaba escuchar, respondió él. Daniela, estos meses contigo y tu familia han sido los más felices de mi vida. Pasé años construyendo un negocio exitoso, pero viviendo en un apartamento vacío. Ahora entiendo que el éxito sin nadie con quien compartirlo no significa nada. Daniela tomó su mano. Has cambiado nuestras vidas, Alejandro, no solo con el trabajo o la casa, sino con tu presencia. Los niños te adoran, mi madre te considera un hijo, y yo... ¿Tú? Preguntó él acercándose. Yo me enamoré de ti, confesó ella, aunque me daba miedo admitirlo. ¿Por qué? Porque las historias como la nuestra no suelen terminar bien. El rico empresario y la camarera. Suena a telenovela con final triste. Alejandro rió. Excepto que no soy solo un empresario y tú no eres solo una camarera. Somos 2 personas que encontraron algo especial cuando menos lo esperaban. La besó bajo la luz de la luna, sintiendo por primera vez que había encontrado su verdadero hogar. Lo que no sabían era que Eduardo había visto el artículo en la revista, la foto de ellos juntos, la historia de éxito, el reconocimiento que él creía merecer, y había jurado venganza. En su lujoso departamento, Eduardo planeaba su próximo movimiento, convencido de que destruiría lo que Alejandro y Daniela habían construido, sin importar el costo. La notificación llegó un martes por la mañana. Daniela preparaba el mise en place para el servicio de comida cuando Alejandro entró a la cocina con el rostro tenso. Eduardo presentó una demanda contra el restaurante, anunció sin rodeos. Alega que le robamos recetas, que te contraté ilegalmente para perjudicarlo y que la expansión de raíces viola nuestro contrato original. Los cuchillos dejaron de cortar, los cocineros intercambiaron miradas nerviosas. ¿Puede hacer eso?
preguntó Daniela, limpiándose las manos. Puede intentarlo. Nuestros abogados dicen que no tiene caso, pero... Alejandro hizo una pausa. También está amenazando con filtrar información personal sobre nosotros a la prensa. Dice tener pruebas de irregularidades en tu contratación. Daniela respiró hondo. Después de un año de éxito, cuando finalmente sentía estabilidad, Eduardo reaparecía para amenazar todo lo que habían construido. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Adelantarnos, respondió Alejandro con determinación. Ricardo López de Gourmet México me llamó ayer. Quieren hacer un reportaje especial sobre Raíces, su éxito y la historia detrás. Creo que deberíamos darles la exclusiva, toda la historia. ¿Toda? ¿Incluido lo de Eduardo, lo del restaurante Alcalá, todo? Todo. Sin secretos, sin vergüenza. La verdad es nuestra mejor defensa. Esa noche, reunidos en la sala de la casa de Coyoacán, discutieron el plan con doña Mercedes, quien siempre ofrecía la sabiduría que solo los años pueden dar. Mi abuela decía que la verdad es como el chile habanero, comentó la anciana. Puede quemar al principio, pero limpia y sana después. 2 días después, Ricardo López llegó a Raíces con su fotógrafo. La entrevista duró horas. Alejandro y Daniela relataron todo: cómo se conocieron, la humillación pública, los desfalcos de Eduardo, la acusación falsa contra Daniela, incluso la conexión de la madre de Alejandro con Eduardo años atrás. Es una historia increíble, comentó Ricardo cuando terminaron. ¿Están seguros de que quieren que publique todo esto? Completamente, afirmó Alejandro. Estamos cansados de las amenazas y los secretos. La edición especial de Gourmet México salió 2 semanas después. La portada mostraba a Alejandro y Daniela en la cocina de Raíces, sonrientes y confiados. El titular rezaba: De la humillación al éxito, la verdadera historia de Raíces. El artículo causó sensación. Las redes sociales se llenaron de comentarios apoyando a la pareja. Otros restauranteros compartieron historias similares de acoso y malas prácticas en la industria. Para sorpresa de todos, 3 exempleados del restaurante Alcalá contactaron a Daniela, ofreciéndose como testigos contra el dueño que la había acusado falsamente años atrás. La demanda de Eduardo perdió fuerza rápidamente. Sus abogados le aconsejaron retirarla antes de exponerse a una contrademanda por difamación. Una mañana, mientras Daniela preparaba el desayuno para los niños antes de la escuela, sonó el timbre. Al abrir, se encontró con un hombre de traje y aspecto oficial. «¿Daniela Fuentes?», preguntó entregándole un sobre. «Notificación del juzgado». Con manos temblorosas, Daniela abrió el sobre. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Sofía, que observaba desde la mesa. «Eduardo retiró la demanda», respondió Daniela, leyendo el documento. «Y el juez desestimó todas sus reclamaciones». Sofía sonrió. «¿Eso significa que ganaron?». «Sí, mi amor, creo que sí. La victoria legal fue solo el comienzo». Esa tarde, mientras Daniela y Alejandro celebraban discretamente en la oficina del restaurante, recibieron una llamada inesperada. «Señor Rivero, soy Carlos Mendoza, productor del programa Sabores Auténticos de Canal 5. Leímos el artículo y nos encantaría hacer un especial sobre Raíces en nuestro programa». Las oportunidades comenzaron a llegar: invitaciones a festivales gastronómicos, propuestas para un libro de recetas, incluso ofertas para abrir sucursales en otras ciudades. El pequeño restaurante, que había nacido de un acto de defensa contra una injusticia, se convertía en un fenómeno culinario. Mientras el éxito profesional crecía, Alejandro y Daniela fortalecían su relación personal. Finalmente, Alejandro se mudó oficialmente a la casa de Coyoacán. Lo que había comenzado como una relación jefe-empleada se transformó en una sociedad igualitaria, tanto en casa como en el negocio. Un año después del artículo de Gourmet México, para celebrar el 2º aniversario de Raíces, Alejandro propuso un evento especial, una noche dedicada a recetas familiares, donde los clientes podrían traer sus propias recetas tradicionales para compartir. «Quiero que sea más que una celebración del restaurante», explicó a Daniela. «Será un homenaje a las familias, a las tradiciones, a todo lo que realmente importa». La noche del evento, Raíces se llenó no solo de clientes habituales, sino de familias enteras. Abuelas compartían secretos culinarios, niños probaban platillos tradicionales
Historias familiares se entrelazaban con recuerdos gastronómicos. En mitad de la celebración, Alejandro pidió silencio y subió a un pequeño escenario improvisado. Hace 2 años presencié algo inaceptable. Una persona tratando cruelmente a otra por un simple error. Comenzó. Ese día no sabía que defender a una camarera cambiaría mi vida para siempre. Los asistentes aplaudieron mientras Daniela, sorprendida, observaba desde un costado del salón. Esa noche descubrí no solo a una chef extraordinaria, sino a la mujer más valiente, generosa y auténtica que he conocido, continuó Alejandro. Daniela transformó este restaurante con su talento, pero más importante, transformó mi vida con su amor. Alejandro hizo una señal, y Sofía apareció con una pequeña caja en sus manos. Le pedí permiso a Sofía para hacer esto, dijo, mientras la niña le entregaba la caja y se unía a su madre. Y también a doña Mercedes, que me dio su bendición. Daniela cubrió su boca con las manos cuando Alejandro se arrodilló frente a ella. Daniela Fuentes, ¿me harías el extraordinario honor de casarte conmigo? No solo para ser mi esposa, sino para construir juntos una familia, un legado, una vida llena de sabor y amor. Las lágrimas corrían por las mejillas de Daniela mientras asentía. Sí, Alejandro, sí quiero. Los aplausos y vítores llenaron el restaurante. Sofía saltaba de alegría mientras los sobrinos de Daniela se unían a la celebración. Doña Mercedes, desde su mesa, sonreía satisfecha. En medio de la euforia, Alejandro volvió al micrófono. «Tengo un anuncio más que hacer», dijo tomando la mano de Daniela. «Esta noche, Raíces no solo celebra su aniversario y nuestro compromiso, también lanzamos oficialmente la Fundación Raíces, un programa de becas culinarias para padres y madres solteros que quieran desarrollar su talento gastronómico». Los asistentes aplaudieron con entusiasmo renovado. En la parte trasera del salón, una figura observaba la escena en silencio. Eduardo había venido a ver cómo su último intento de venganza había fracasado. Mientras contemplaba la felicidad que irradiaba el lugar que alguna vez consideró suyo, comprendió finalmente que había perdido mucho más que un restaurante. Cuando la celebración estaba en su apogeo, Eduardo se acercó discretamente a la salida. Al pasar junto a una mesa, una anciana lo detuvo con una mano en su brazo. A veces, lo que creemos que nos quitan es solo lo que necesitamos perder para encontrar nuestro verdadero camino, dijo doña Mercedes, mirándolo a los ojos. Nunca es tarde para cambiar, joven. Eduardo la miró sorprendido, asintió levemente y salió del restaurante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió no rabia sino una extraña paz. Quizás la anciana tenía razón. Mientras tanto, en la pista de baile improvisada, Alejandro y Daniela bailaban lentamente, rodeados por su familia elegida y creada. ¿Sabes qué es lo más increíble?, susurró Daniela al oído de Alejandro. ¿Qué? Que todo comenzó porque tuviste el valor de decir basta cuando viste una injusticia. Un pequeño acto de decencia cambió el curso de nuestras vidas. Alejandro la abrazó más fuerte. La receta perfecta a veces comienza con el ingrediente más inesperado, respondió, besándola suavemente mientras la música continuaba y la noche se transformaba en el inicio de una nueva etapa en su historia compartida. El sol de la tarde entraba por los amplios ventanales de Raíces, proyectando patrones dorados sobre las mesas preparadas para el servicio especial de esa noche. 5 años habían pasado desde que Alejandro le propusiera matrimonio a Daniela en ese mismo salón. Daniela acomodaba flores frescas en el centro de mesa principal, donde celebrarían su aniversario. Su anillo de boda brillaba mientras sus manos, que mantenían la destreza de años en la cocina, arreglaban cada detalle con precisión. «Todo se ve perfecto, mi amor», dijo Alejandro abrazándola por detrás. «Como siempre». Ella sonrió, recostándose brevemente en su pecho antes de continuar con los preparativos. «Quiero que esta noche sea especial. 5 años no se cumplen todos los días». «Cada día contigo es especial», respondió él besando su mejilla. «Por cierto, Sofía llamó. Dice que ella y los chicos llegarán a tiempo para la cena. Están terminando un proyecto escolar. El restaurante había cerrado temprano ese día, reservado exclusivamente para la celebración familiar. En 5 años muchas cosas habían cambiado. La pequeña Sofía ahora era una adolescente de 13 años
que soñaba con estudiar gastronomía como su madre. Los 3 sobrinos que Daniela había acogido se habían adaptado perfectamente a la familia Rivero Fuentes, cada uno desarrollando sus propios talentos e intereses. Doña Mercedes, que contra todo pronóstico había superado sus problemas cardíacos, daba clases de cocina tradicional oaxaqueña 2 veces por semana en un espacio especial de raíces, transmitiendo sus conocimientos a jóvenes cocineros. La puerta de la cocina se abrió y Javier, ahora chef ejecutivo de raíces, asomó la cabeza. «Daniela, llegó el pastel que encargaste. ¿Dónde lo pongo?» «En la nevera grande, por favor, lo sacaremos justo antes del postre». El imperio gastronómico que habían construido juntos se había expandido. Además de raíces, habían abierto Semilla, un restaurante más casual enfocado en comida callejera mexicana elevada a nivel gourmet, y Tradición, un espacio dedicado exclusivamente a rescatar recetas en peligro de extinción de diferentes regiones del país. Pero más importante que su éxito comercial era la Fundación Raíces, que ya había becado a 15 padres y madres solteros para estudiar gastronomía. La primera generación ya había graduado y muchos trabajaban en sus restaurantes o habían abierto pequeños negocios propios con el apoyo de la fundación. ¿Viste las noticias?, preguntó Alejandro mientras revisaba su teléfono. El restaurante de Eduardo en Barcelona cerró definitivamente. Daniela suspiró. No me alegra su fracaso, pero tampoco puedo sentir pena. Hizo demasiado daño. Lo sé, solo me parece irónico que intentara replicar nuestro concepto en España y fracasara. Sin alma, sin historia personal detrás, era solo un negocio vacío. El sonido de la puerta principal interrumpió su conversación. Doña Mercedes entraba acompañada por Margarita, la primera becaria de la fundación, ahora chef de Semilla. «Llegamos temprano para ayudar con los últimos detalles», anunció la anciana, cuyo bastón no le impedía moverse con la autoridad de quien ha reinado en cocinas toda su vida. «¿Dónde están mis nietos?» «Terminando un proyecto escolar». «No tardan», respondió Alejandro, besando la mejilla de doña Mercedes. Mientras terminaban los preparativos, Daniela se encontró pensando en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que Eduardo la humilló públicamente. Si alguien le hubiera dicho entonces que ese momento terrible sería el catalizador de todo lo bueno que vendría después, jamás lo habría creído. La campanilla de la puerta sonó nuevamente. Esta vez eran los niños, cargados con mochilas y un gran cartel enrollado. «¡Sorpresa!», gritó Sofía desplegando un colorido mural pintado a mano que decía «Feliz aniversario». «Lo hicimos todos juntos». Daniela abrazó a su hija conmovida. «Es precioso, mi amor. Gracias». Mientras los niños contaban entusiasmados cómo habían creado el cartel, un taxi se detuvo frente al restaurante. De él bajó un hombre mayor con aire distinguido. «¿Esperamos a alguien más?», preguntó Daniela. Alejandro sonrió misteriosamente. «Una sorpresa especial». El hombre entró al restaurante y se quitó el sombrero. Debía tener unos 70 años, con cabello plateado y ojos vivaces. «Señor Rivero, soy Ignacio Vidal». Alejandro se adelantó para saludarlo. «Gracias por venir, don Ignacio. Le presento a mi esposa, Daniela. Un honor conocerla finalmente, chef Fuentes. He seguido su carrera con gran interés». «Don Ignacio fue cliente del restaurante donde trabajaba mi madre», explicó Alejandro. «Él la defendió aquella noche cuando Eduardo la humilló». Daniela miró al hombre con sorpresa. «¿Usted estuvo ahí?». «Así es, y nunca olvidé la injusticia que presencié. Por eso, cuando leí su historia en la revista hace años, supe que debía contactarlos. Lamento haber tardado tanto. Estuve fuera del país». Durante la cena, don Ignacio compartió sus recuerdos de aquella noche lejana, piezas del pasado que completaban el rompecabezas de la historia familiar. Contó cómo la madre de Alejandro enfrentó la situación con dignidad, cómo el pequeño Alejandro había prometido que algún día tendría su propio restaurante donde todos serían tratados con respeto. «Y cumpliste esa promesa, hijo», comentó doña Mercedes levantando su copa. «Un brindis por los círculos que se cierran y los nuevos que comienzan». Después de la cena, cuando los niños jugaban en el patio trasero y los adultos conversaban en pequeños grupos, Alejandro tomó la mano de Daniela y la guió hacia una mesa apartada, su mesa especial donde solían planear menús y soñar juntos. «Tengo algo para ti», dijo entregándole un sobre.
Daniela lo abrió con curiosidad. Dentro había documentos legales. ¿Qué es esto? La escritura de raíces, explicó Alejandro. Ahora está a tu nombre. Siempre debió ser tuyo. Alejandro, no puedo aceptar. No es un regalo, es justicia. Este lugar existe gracias a ti, a tu talento, a tu visión. Yo solo tuve la suerte de reconocerlo a tiempo. Daniela lo miró a los ojos, aquellos mismos ojos que la habían mirado con respeto cuando todos los demás la veían como una simple camarera. Te amo, dijo simplemente, porque a veces las palabras más simples son las más verdaderas. Y yo a ti, respondió él. Y pensar que todo comenzó porque un arrogante trató mal a la persona equivocada. Se besaron suavemente, mientras afuera el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando con luz dorada el restaurante que había nacido de un acto de dignidad y se había convertido en un símbolo de respeto, tradición e innovación. En esa mesa para dos, alejada del bullicio de la celebración, Alejandro y Daniela entrelazaron sus manos, igual que habían entrelazado sus vidas y sus sueños, creando juntos una receta única cuyo ingrediente principal siempre sería el respeto mutuo y el valor de defender lo correcto, incluso cuando parece imposible. La noche avanzaba y la familia Rivero Fuentes continuaba celebrando no solo un aniversario, sino el poder transformador de un simple acto de decencia que, como la levadura en el pan, había hecho crecer algo mucho más grande que sus orígenes. Y así, en una esquina de Coyoacán, Raíces seguía siendo testigo de que a veces presenciar una injusticia y tener el valor de intervenir puede cambiar no solo dos vidas, sino crear un legado que alimenta cuerpos y almas por igual. Por igual. Por igual. Por igual. Por igual. Por igual.